México no se explica, se respira. Y a veces se respira con dificultad. Si llegas buscando mariachis y sombreros, te quedarás en la superficie. Para encontrar a México, tienes que madrugar. Tienes que salir cuando el cielo todavía es de un azul cobalto y el aire huele a una mezcla química y sagrada. Huele a maíz nixtamalizado, hirviendo en cal, a diésel quemado de camiones que surgen como bestias antiguas, y al vapor dulce de los tamales en una esquina bajo una luz neón parpadeante. Dicen que los mexicanos vienen de los aztecas, pero la verdad es que vienen del mercado del tianguis. Son hijos de esa lona rosa que filtra la luz del sol y hace que todo, la fruta, la carne, los rostros, se vea de un color rojizo, como si estuvieran dentro de un corazón latiendo. Ahí entiende su idiosincrasia. México es el país del ahorita, una palabra mágica que dobla el tiempo. Puede significar en un segundo, en 10 años o nunca. No es impuntualidad, es una rebelión contra la tiranía del reloj. Y luego está el mande, esa palabra que a los extranjeros les suena a sumisión, pero que en la boca de una abuela mexicana es la máxima expresión de respeto y cariño. Es un código secreto que dice: te escucho, te valoro, estoy aquí para ti. Pero no te confíes de esa suavidad. El mexicano tiene un humor negro como la obsidiana. Se ríen de la muerte, no porque no le tengan miedo, sino porque es la única manera de tutearla. Hacen carabelas de azúcar y comen su propio destino. Son un pueblo barroco. Les gusta el adorno, el picante que duele pero gusta, el drama en la telenovela y en la vida real. Viven sobre una tierra que tiembla y quizás por eso han aprendido a bailar aunque el piso se mueva. Esa relación con el suelo que se mueve tiene un protagonista que la historia a veces olvida: Leonardo Sebaer. Estamos en la década de 1940. La Ciudad de México es un monstruo creciendo sobre un lago seco, un terreno gelatinoso donde todo se hunde. En medio de ese caos, un empresario decide construir el edificio más alto de Latinoamérica, la Torre Latinoamericana. Todos, absolutamente todos, dijeron que era un suicidio. Se va a caer, decían los críticos. Es una locura construir un rascacielos sobre lodo. Aquí entra Sebaer, el ingeniero, un hombre de ciencia en un país de fe. Él entendió algo que nadie más veía. No puedes pelear contra el terremoto con fuerza bruta. Tienes que pelear con inteligencia. Diseñó un sistema de pilotes de concreto que flotaban en el subsuelo y, lo más revolucionario, un edificio flexible, una estructura hecha para doblarse, no para romperse. Imaginen la soledad de Sebaer la mañana del 28 de julio de 1957. El terremoto del Ángel. La ciudad se sacudió violentamente. El ángel de la independencia cayó. Edificios se desplomaron. Pero cuando el polvo se asentó, ahí estaba la torre, intacta, sin un solo vidrio roto. Sebaer no solo construyó un edificio, probó una tesis filosófica. Para sobrevivir en México no puedes ser rígido. Tienes que tener raíces profundas y cintura flexible. La Torre Latinoamericana demostró que la ingeniería mexicana podía resistir cualquier golpe. Pero el verdadero examen de resistencia de ese país no se mide en toneladas de acero ni en cálculos hidráulicos. Se mide en la capacidad de la gente común para sostener el cielo cuando el suelo desaparece. Porque hay terremotos que no tiran edificios, tiran el alma. Y ahí es donde nacen los otros ingenieros, los que no tienen título. Hablemos del 19 de septiembre de 1985 y de nuevo, trágicamente, del 19 de septiembre de 2017.
Las fechas malditas. Cuando la tierra se abrió, el gobierno se paralizó. La policía no sabía qué hacer. El ejército tardó en llegar. ¿Quién salió a la calle? Tu vecino, el panadero, la estudiante, el oficinista. Nació la figura del topo. No eran bomberos entrenados, eran ciudadanos que sin pensarlo dos veces se metieron en los agujeros negros de los edificios colapsados. Imagina a Marcos, un chico de 20 años que nunca había cargado nada más pesado que una mochila. De repente, está arrastrándose entre losas de concreto inestables, en una oscuridad que huele a gas y a miedo, guiado solo por una linterna barata. Hay un gesto que define a México, mejor que cualquier bandera: el puño en alto. En medio del ruido de las sirenas, los gritos y las excavadoras, cuando un rescatista levantaba el puño cerrado, se hacía un silencio sepulcral. Miles de personas callaban al unísono. No era un silencio de sumisión, era un silencio de esperanza. Significaba: escuchamos vida, alguien está respirando allá abajo. Ese silencio es la máxima prueba de amor. En ese momento no importaba si eras rico o pobre, chairo o fifi, del norte o del sur. Todos eran una sola oreja pegada a la tierra, rezando para que un desconocido siguiera vivo. La paradoja es brutal. Tuvo que caerse la ciudad para que se dieran cuenta de lo fuertes que eran los cimientos humanos. Marcos y miles como él no construyeron torres, pero reconstruyeron la fe en sí mismos. México es dolor, sí, pero también es un laboratorio de maravillas que el mundo apenas empieza a entender. Si te gustan los dinosaurios, tienes que darle las gracias o culpar a México. El meteorito que extinguió el 75% de la vida en la Tierra hace 66 millones de años no cayó en cualquier lado. Cayó en Chicxulub, en la península de Yucatán. El cráter está ahí, enterrado, una cicatriz invisible que cambió la historia del planeta para siempre. Olvida las pirámides de Egipto. La pirámide más grande del mundo en volumen no es la de Giza, está en Cholula, Puebla. Es tan inmensa, 4,5 millones de metros cúbicos, que los españoles pensaron que era una montaña y construyeron una iglesia encima. Es la metáfora perfecta de México, la historia antigua sosteniendo a la moderna, oculta a plena vista. El ajolote, ese pequeño anfibio sonriente que vive en los canales de Xochimilco, es el único animal capaz de regenerar su cerebro, su corazón y sus extremidades. Los científicos del mundo lo estudian buscando el secreto de la eterna juventud. El ajolote se niega a crecer, se niega a salir del agua, se niega a morir. Es biológicamente el mexicano más terco que existe. ¿Ves este video a color? Se lo debes a Guillermo González Camarena, un mexicano que a los 23 años, en un garaje y con piezas de chatarra, inventó el sistema para transmitir televisión a color. Y lo hizo en 1940, mientras el mundo se iba a la guerra en blanco y negro. México ya soñaba en Technicolor. Al final, México nos enseña que la vida no es un camino recto, es una espiral. Viven en un ciclo constante de destrucción y creación. Son el pueblo del sol que se niega a apagarse. Entender a México es entender que la belleza más pura nace de la resistencia. Son como la flor que rompe el asfalto para buscar la luz. No importa cuántas veces la tierra sacuda, no importa cuántas crisis intenten derrumbarlos, tienen una estructura interna hecha de familia, de memoria y de risa, que es indestructible. Ser mexicano es llevar un volcán en el pecho y una fiesta en los ojos. Es saber que, aunque el día está nublado siempre, absolutamente siempre, habrá alguien dispuesto a compartirte
un taco y decirte: pásale, aquí cabemos todos, porque en México nadie se salva solo. Y esa, amigos míos, es la verdadera pirámide, la que nunca podrá cubrir la tierra. Soy Luisa, y si este viaje por el alma de México te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América, porque hay raíces que atraviesan fronteras y nos recuerdan quiénes somos.